Hola, nuestro nombre es Elian Serpa y María José Mejía y vamos a presentar este seminario de farmacología de la mujer. Tenemos aquí dos fármacos que vamos a tratar, que es el anastrozol y el exenmetano. Antes que nada, para empezar con este seminario, es necesario explicar los inhibidores de la aromatasa. Estos se clasifican en esteroides y no esteroides debido a su estructura química. Los inhibidores esteroides son el formestano y el exemestano, los cuales son derivados de la andostenediona, que actúan como un substrato falso que se une irreversiblemente al sitio de unión de andrógenos de la aromatasa. Por esta razón también se llaman inhibidores suicidas. Los inhibidores de la aromatasa no esteroideos son la aminoglutetimida, porosol, fadrozol, anastrozol y letrozol. Funcionan uniéndose reversiblemente a la parte del citocromo P450 del complejo enzimático aromatasa. También se los ha clasificado por generaciones, como se observa en el cuadro. La generación 1 está conformada por la aminoglutetimida, la cual carecía de selectividad por la enzima aromatasa e inhibió de manera promiscua a otras enzimas del citocromo P450 en la vía de la esteroidogénesis, por lo que se requirió la administración simultánea de glucocorticoides, además de que uno de los problemas de su tratamiento son los efectos secundarios, siendo los más comunes letargos, sarpullido, náuseas y fiebre. En la generación 2 tenemos alfadrozol, borosol y formestano, los cuales mejoraron algo con respecto a la primera generación, pero aún eran inadecuadamente selectivos. Y luego tenemos la generación 3, que está compuesta por el anastrozol, el letrozol y el exemestano, en los cuales en este seminario nos vamos a enfocar más principalmente el anastrozol y el exemestano. Estos son altamente selectivos, potentes y relativamente inhibidores seguros. Como resultado, ahora están recibiendo alta atención como terapia potencial para el cáncer de mama y ovario. En estudios in vitro, el anastrozol es 200 veces más potente para inhibir la actividad de la aromatasa que la aminoglutetimida. En estudios humanos, la administración oral de dosis diarias de 1 a 10 miligramos puede inhibir la actividad de la aromatasa periférica más o menos en un 93,7%. La dosis mínima capaz de suprimir los estrógenos es de 1 miligramo. El exemestano es el único esteroide de los inhibidores de la aromatasa oralmente activo, potente y selectivo. Es aproximadamente 60 veces más potente que la aminoglutetimida in vitro. En humanos, administrado por vía oral a una dosis de 0,5 a 800 miligramos, se ha visto que inhibe la actividad de la aromatasa en un 97,9%. Anastrozol. Tenemos que este fármaco está indicado para el tratamiento de cáncer de mama y que está avanzado y que en esto se tiene, por ejemplo, un receptor hormonal positivo para las mujeres posmenopáusicas. Principalmente el tratamiento adyuvante que estas mujeres posmenopáusicas es de que presentan como que cáncer de mama invasivo y los estudios iniciales que estos han propuesto es que tienen estos un mayor receptor hormonal positivo. Y este tratamiento también ayuda para las mujeres posmenopáusicas que presenten cáncer de mama invasivo en los estadios iniciales con receptor hormonal positivo y que estas que se hayan recibido tratamiento antes, por ejemplo, con tamoxifeno o que se les dé durante un periodo de 2 a 3 años. Entonces, igual el anastrozol, digamos, para qué se utiliza con otros tratamientos como cirugía o radiación. Y igual, esto es para el cáncer de seno en la etapa inicial para las mujeres que han experimentado la menopausia. Entonces, el tratamiento incluso de cáncer de seno que se propagó dentro de un seno a otras áreas del cuerpo también está indicado para ese tipo de tratamiento. Y también se utiliza para tratar cáncer de seno en mujeres que el cáncer, digamos así, se ha empeorado o después de tomar tamoxifeno. Entonces, el anastrozol incluso también lo que hace es que pertenece a una clase de medicamentos llamados los inhibidores de la aromatasa, que es lo más importante, que es un esteroide, y que actúa principalmente disminuyendo la cantidad de estrógenos que produce el cuerpo.
Entonces con esto nosotros podemos como que sí se retardar o disminuir o detener el crecimiento de varios tipos de células de cáncer y de seno que necesitan, por ejemplo, el estrógeno para crecer. Entonces, con el inhibidor, digamos así, de la aromatasa no esteroide, podemos inhibir el crecimiento, digamos así, por a causa del estrógeno aumentado. Lo tenemos así en el mercado, más o menos como Trosolet o en diferentes presentaciones. Su uso, las dosis recomendadas de Anastrozol para adultos, incluyendo las pacientes geriátricas, desde un comprimido de 1 miligramo al día. Y en las mujeres posmenopáusicas se les da con cáncer de mama invasivo en estadios iniciales con este receptor hormonal positivo. Y se recomienda una duración de tratamiento más o menos de unos 5 años. Este tratamiento, digamos así, su forma de administración es como que para, para las personas incluso que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal, no se recomienda dar un ajuste de dosis. Para pacientes con insuficiencia renal grave, la administración del anastrozol se debe realizar con precaución. Y también, por ejemplo, en la insuficiencia hepática no se recomienda un ajuste tampoco de dosis, sino que también que se vea, por ejemplo, con precaución si es que es una insuficiencia hepática moderada grave. Entonces son cosas en cuenta que debemos tener en pacientes de este tipo de enfermedades crónicas. Y en este nosotros podemos tomarlo de vía oral. Dentro de lo que está también está el anastrozol está contraindicado para mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia que tengan hipersensibilidad al principio activo o también incluso algunos de los excipientes, digamos así, que tiene el anastrozol con los que se combina, digamos así. Entonces, como que se dice, no debe utilizarse en mujeres premenopáusicas. Y la menopausia, por ejemplo, puede ser definida bioquímicamente cuando hay un bajo nivel de las hormonas, en especial de los niveles de estradiol y así, de las mujeres. Y en estos pacientes que exista, por ejemplo, una duda en su estado, digamos, de menopausia, tampoco se les debe dar. Y cuando tampoco no tengamos, por ejemplo, datos que avalen, digamos así, del anastrozol, lo principal es de que hay análogos de la LHRH y que se debe evitar, por ejemplo, su administración con tamoxifeno o terapias que incluyan estrógenos con anastrozol, ya que incluso esto puede disminuir una acción farmacológica. Entonces no nos serviría de nada. De ahí la digamos así, la farmacodinámica es un potente inhibidor de la aromatasa que es altamente selectivo y no esteroideo. De ahí, por ejemplo, lo que hace el anastrozol es de que igual no posee una actividad prostogénica, ni androgénica, ni estrogénica. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo se da. Este grupo también pertenece al grupo de farmacoterapéutico de los inhibidores enzimáticos y es altamente selectivo. A lo que esto nos veíamos es de que para las mujeres posmenopáusicas el estradiol se produce principalmente por la conversión en los tejidos periféricos de aldostendinona y estrona a través del complejo de la enzima aromatasa. Que esto posteriormente la estrona se convierte en el estradiol y así es como podemos tener los niveles hormonales normales. Y se ha demostrado entonces que aquí que se da una reducción de los niveles circulares de estradiol que produce un efecto beneficioso para las mujeres con cáncer de mama porque ya no estarían alterados. Y entonces se emplea, por ejemplo, un método estable del anastrozol en la dosis de que hablábamos de 1 miligramo por día. Y esto, por ejemplo, en estudios se ha visto que en mujeres posmenopáusicas hay una reducción de una concentración del estradiol circulante mayor al 80%. Entonces, las dosis diarias incluso de que se puede dar hasta 10 miligramos de anastrozol no presentan ningún efecto sobre la secreción del cortisol,
ir a aldosterona y determinada antes y por, digamos, por un test que nosotros podemos ver de la ACTH, por lo que no necesitan suplementos corticosteroides. Su eficacia y su clínica, digamos así, es bastante eficaz para el tratamiento de cáncer de mama incluso avanzado. Es la terapia de primera línea para mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado. En el tratamiento de segunda línea para cáncer de mama igual avanzado, igual se tiene como este medicamento principal. De ahí, dentro de sus propiedades farmacocinéticas, tenemos que la absorción del anastrozol es rápida, pudiéndose alcanzar una concentración plasmática máxima normalmente dentro de las 2 horas siguientes de su administración y en ayunas. Los alimentos, digamos así, disminuyen ligeramente su tasa, pero no la extensión de su absorción en el organismo. De ahí no se espera que, digamos, haya un ligero cambio en la tasa de absorción y este origina un efecto clínicamente significativo sobre las concentraciones plasmáticas que están en un estado estacionario durante el tratamiento diario. Es porque está con un comprimido de anastrozol con 1 miligramo. Aproximadamente más o menos del 90 al 95% de las concentraciones plasmáticas del anastrozol están en estado estacionario que se obtienen después de las 7 dosis diarias. Y tampoco no existe evidencia de lo que en estos parámetros podamos ver el anastrozol que sea dependiente del tiempo o de la dosis. También es de que ésta se elimina lentamente con una vida media de una eliminación plasmática de 40 a 50 horas más o menos. Y en su farmacocinética el anastrozol es dependiente de la edad, es independiente de la edad y de las mujeres posmenopáusicas. Como está su eliminación, perdón, su distribución, solamente el 40% del anastrozol son a las proteínas plasmáticas. Y de ahí, en cuanto a su eliminación, el anastrozol incluso es ampliamente metabolizado, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, que se excreta, digamos así, inalterando la orina menos de un 10%, en una dosis más o menos de 72 horas después de su administración, en donde el metabolismo del anastrozol se produce principalmente por la N-dealquilación y la hidroxilación y glucorinización, en donde los metabolitos se excretan principalmente por la vía renal. Además, el triazol, el metabolito principal en el plasma, no inhibe la aromatasa, digamos así. Entonces, hay estudios que se han hecho en la insuficiencia renal hepática en la población pediátrica, que en la insuficiencia renal hepática, las concentraciones plasmáticas del anastrozol en estos voluntarios con cirrosis hepática estaban dentro de rangos de concentraciones observadas, digamos así, en comparación a personas normales, y que no tenían estas concentraciones plasmáticas del fármaco que se observan como en pacientes con insuficiencia o sin insuficiencia hepática. De ahí el aclaramiento aparente, digamos así, del anastrozol tras la administración oral. No se alteró en voluntarios con insuficiencia renal grave, siendo, digamos así, como que los estudios se correlacionaban principalmente con su eliminación por el metabolismo. Y de ahí en la población pediátrica, los varones que se presentan, digamos, con ginecomastia pubertal, el anastrozol se absorbió rápidamente, se distribuyó ampliamente y se eliminó de una forma lenta con una semivida aproximadamente de 2 días. El aclaramiento del anastrozol fue menor en niñas, que se fue de 3 a 10 años, que en los varones de mayores de edad, y la exposición fue superior además. Entonces, en las niñas el anastrozol fue ampliamente, digamos así, distribuido y lentamente eliminado. De ahí hay lo que principalmente hablábamos es de que el anastrozol está indicado para cáncer de mama. Ese tratamiento es para las mujeres que están en cáncer de mama avanzado, posmenopáusicas. Y esta enfermedad, digamos, sí ha progresado tras la terapia con tamoxifeno u otros antiestrógenos.
y entonces a estas se les da el anastrozol. Hay advertencias, digamos así, que no se debe utilizar, por ejemplo, en mujeres premenopáusicas o que la menopausia debe ser definida. Y lo que hace principalmente es porque incluso hay ciertos estudios que produce una interacción con otros medicamentos y otras formas de, digamos así, que se relacionan. Entonces, por ejemplo, inhibe los CYPS 1A2, moléculas de SOC8-9 y 3,4-A in vitro. Entonces, más o menos lo que han hecho en estos estudios es de que con antipirina y warfarina mostraron que el anastrozol en una dosis de 1 miligramo no inhibía significativamente el metabolismo de la antipirina y de la RIS de la warfarina. Digamos que así se indica que es improbable que se dé una coadministración del anastrozol con otros medicamentos, que no resulta en interacciones de medicamentos clínicamente significativas, digamos así, mediadas por enzimas de citocromo, digamos así. Y las enzimas que median el metabolismo del anastrozol no han sido identificados. La cimetidina, que es un inhibidor débil e inespecífico de las enzimas CYP, no afectó tampoco las concentraciones plasmáticas del anastrozol. De ahí, cuando que se utilice, por ejemplo, que cause fertilidad, embarazo y lactancia, no hay estudios muy comprobados, pero se contraindica, por ejemplo, para embarazo porque hay ciertos estudios de que para animales han sido causa de abortos o problemas de crecimiento dentro de esto. Y las reacciones adversas que pueden tener ellos, aparte de las ya mencionadas, es de que hay muchas, digamos, reacciones adversas, pero entre las que más comunes tenemos es la debilidad, dolor de cabeza, bochorno, sudoración, náuseas, vómito, pérdida de apetito, estreñimiento, diarrea, acidez estomacal, aumento de peso, dolor articular, óseo muscular, dolor de los senos, cambios en el estado de humor, depresión. Entonces, por ejemplo, todos estos tipos de síntomas se ve también en la menopausia. Pero como nosotros estamos jugando con los niveles de hormonas, digamos así, incluso del estradiol, dentro de las mujeres, porque con nosotros, digamos así, lo estamos equilibrando a los niveles de estradiol. Entonces, con esto nosotros, digamos, sí podemos ver como que cambios menopáusicos. Por ejemplo, igual nerviosismo, mareo, sangrado vaginal, sequedad en la vagina, irritación, dolor, sequedad en la boca, afinamiento del cabello. Más o menos esas indicaciones y advertencias dentro de la utilización del anastrozol. Es de que el empleo del anastrozol está contraindicado para mujeres premenopáusicas y la menopausia, por ejemplo, para mujeres que están embarazadas o durante el periodo de lactancia, sino simplemente para mujeres que están en la menopausia, que debe ser definida bioquímicamente por los niveles de hormonas de la LH, FSH o niveles del estradiol. Y en pacientes que, digamos, si exista una duda sobre su estado menopáusico, no se dispone, digamos, que no tengamos datos de estas pacientes, no hay que darles anastrozol. Y evitar la administración, por ejemplo, con tamoxifeno o terapias que incluyen el estrógeno con anastrozol, ya que esto puede disminuir la acción farmacológica que hablábamos antes. Durante el efecto, digamos así, tiene un efecto en la densidad mineral ósea que debido, por ejemplo, al anastrozol disminuye los niveles de estrógeno circulantes y puede producir una reducción en la densidad mineral, que esto es lo que como que consigue un posible mayor riesgo de fractura. El anastrozol también está clasificado, digamos así, dentro de la categoría D de riesgo en el embarazo. Entonces, todos los estudios, digamos, que se han hecho en animales han demostrado que el anastrozol produce abortos y retrasos en el desarrollo fetal. Entonces, principalmente incluso para la población pediátrica no se recomienda porque el uso de anastrozol en niños y adolescentes no se ha establecido tampoco una seguridad o eficacia en este grupo de pacientes. Y tampoco, digamos así, normalmente, digamos, un niño, porque como estamos viendo hay retrasos en el desarrollo. Y en los niños, por ejemplo, con el tratamiento, por ejemplo, de hormonas de crecimiento a los niños varones, se podría dar una deficiencia de ellos.
Entonces, otro tipo de cosas, por ejemplo, puede causar una insuficiencia hepática y otra insuficiencia renal. En la hepática, por ejemplo, no se ha investigado mucho en pacientes con cáncer de mama que se presenten insuficiencia hepática moderada o grave, pero en pacientes con insuficiencia hepática la exposición al anastrozol puede estar aumentado, digamos, debiéndose a realizar con precaución, digamos así, ver dosis de administración o cuando tienen insuficiencia hepática moderada y grave. El tratamiento debe estar basado, por ejemplo, en una evaluación beneficio-riesgo para que, digamos así, se pueda tomar acciones, digamos, por el paciente. En la insuficiencia renal igual, no se han investigado anastrozol en pacientes con cáncer de mama que estén presentes con insuficiencia renal grave, puesto que en estos pacientes con insuficiencia renal grave la exposición al anastrozol no está aumentado, digamos así, su GFR. Y de ahí, digamos, se debe realizar con una precaución, digamos, de administración. Ahora les vamos a hablar sobre el exemestano. Es un inhibidor irreversible de la aromatasa esteroide oral, utilizado en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama hormonalmente sensible, también llamado receptor hormonal positivo sensible al estrógeno. Se usa principalmente en mujeres posmenopáusicas cuya enfermedad ha progresado luego de la terapia de tamoxifeno. Farmacodinámica. Se ha visto que tiene efectos en los estrógenos, corticosteroides y otros efectos endocrinos. A nivel de los estrógenos, en estudios se administraron múltiples dosis de exemestano de 0.5 a 600 miligramos día en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado. Se observó supresión de estrógenos plasmáticos, estradiol, estrona y sulfato de estrona a partir de una dosis diaria de 5 miligramos de exemestano, con una supresión máxima de al menos 85 a 95%, alcanzada con una dosis de 25 miligramos. Exemestano a 25 miligramos día redujo la aromatización de todo el cuerpo mediada mediante la inyección de androstenediona radiomarcada. Esto se dio en un 98% en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama. Después de 4 dosis únicas de exemestano de 25 miligramos, la supresión máxima de estrógenos circulantes se produjo de 2 a 3 días después de la administración y persistió durante 4 a 5 días. En los efectos de corticosteroides, en un ensayo de dosis múltiples de dosis de hasta 200 miligramos diarios, se evaluó la selectividad del exemestano, examinando su efecto sobre los esteroides suprarrenales. El exemestano no afectó la secreción de cortisol o aldosterona al inicio del estudio o en respuesta a ACTH en cualquier dosis. Por lo tanto, no es necesaria una terapia de reemplazo de glucocorticoides o mineralocorticoides con el tratamiento con exemestano. En cambio, en otros efectos endocrinos, se ha visto que dosis diarias de exemestano de hasta 25 miligramos no tuvieron un efecto significativo sobre los niveles circulantes de testosterona, androstenediona, deshidroepiandrosulfato de esterona o 17-hidroxiprogesterona. Se han observado aumentos en los niveles de testosterona y androstenediona con dosis diarias de 200 miligramos o más. Además, también se ha observado una disminución dependiente de la dosis en la globulina transportadora de hormonas sexuales con dosis diarias de 2.5 miligramos o más. Otra observación es que aumentos leves, no dependientes de la dosis, en los niveles séricos de hormona luteinizante y estimulante del folículo, incluso a dosis bajas, como consecuencia de retroalimentación a nivel hipofisiario. El mecanismo de acción. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, vamos a explicar el mecanismo. La aromatasa es la principal enzima. Aquí se ve la aromatasa en lila. Es la principal enzima que convierte andrógenos en estrógenos, tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Si bien la principal fuente de estrógeno, que es el estradiol, se encuentra en el ovario en mujeres premenopáusicas, la principal fuente de estrógenos circulantes en mujeres posmenopáusicas es la conversión de andrógenos, como androstenediona, suprarrenales y ováricos,
androstenediona y testosterona en estrógenos, estrona y estradiol, como se ve aquí en la imagen, por la enzima aromatasa en tejidos periféricos. La privación de estrógenos mediante la inhibición de la aromatasa es un tratamiento eficaz y selectivo para algunas pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama hormonodependiente. El exemestano entonces se considera un inactivador de aromatasa irreversible, estructuralmente relacionado con el sustrato natural androstenediona. Se une al sitio activo de la aromatasa causando una inhibición permanente que requiere una síntesis de nuevo para restaurar la función enzimática. El exemestano reduce significativamente las concentraciones de estrógenos en mujeres posmenopáusicas, pero no tiene ningún efecto sobre la biosíntesis suprarrenal de corticosteroides o aldosterona, como se ha mencionado. Entonces, esta reducción en las concentraciones séricas y tumorales de estrógeno retrasa el crecimiento del tumor y la progresión de la enfermedad. El exemestano no tiene ningún efecto sobre otras enzimas involucradas en la vía esteroidogénica, hasta una concentración al menos 600 veces mayor que la que inhibe la enzima aromatasa. Bueno, el exemestano, como otros fármacos, también tiene ciertos efectos secundarios. Tenemos dolores en las articulaciones y los músculos. Puede haber síntomas de la menopausia como sofoco, sudoración, alteraciones del sueño, irritación vaginal como sequedad y picación y disminución de la libido. Muchas personas descubren que los síntomas mejoran con el tiempo. El exemestano también reduce la cantidad de estrógeno en el cuerpo. La falta de estrógeno con el tiempo puede causar osteoporosis para ayudar a mantener sus huesos sanos. Puede aumentar la ingesta de calcio y vitamina D la paciente. La mayoría de personas lo hacen tomando un suplemento. También es posible comer alimentos ricos en calcio, como leche, queso, yogur y cereales. También depresión y mal humor, pero esto tal vez puede estar asociado con síntomas de menopausia provocados por el mismo fármaco. Ya, entonces ahora les voy a hablar sobre inhibidores de la aromatasa versus tamoxifeno en cáncer endometrial, que se ha visto en algunos estudios. Entonces, en un entorno de plan de salud integrado y basado en la comunidad, la recepción de inhibidores de la aromatasa en comparación con el tamoxifeno para la terapia endocrina adyuvante por parte de mujeres con cáncer de mama en etapa inicial da como resultado una cantidad sustancialmente menor de cánceres de endometrio. Además, la recepción de inhibidores de la aromatasa después del tamoxifeno en una estrategia de cambio puede anular el riesgo de cáncer de endometrio asociado a tamoxifeno. Además, la recepción de inhibidores de la aromatasa después del tamoxifeno en una estrategia de cambio puede anular el riesgo de cáncer de endometrio asociado al tamoxifeno. Aunque hubo menos cánceres de endometrio entre las mujeres con cáncer de mama que recibieron inhibidores de la aromatasa en comparación con aquellas que fueron tratadas sin terapia endocrina, por lo que se necesitan más estudios para una evaluación definitiva de la influencia de los inhibidores de la aromatasa en el riesgo de cáncer de endometrio. Ya, entonces, aquí en esta imagen podemos ver dos mujeres que tienen cierto tipo de cáncer, bueno, de endometrio. Se ha observado actividad antiproliferativa con el uso de inhibidores de la aromatasa contra el cáncer de endometrio en estadio temprano. Y la hiperplasia típica de endometrio. Entonces, el inhibidor de la aromatasa letrozol redujo la hiperplasia endometrial en un pequeño estudio clínico. Y en un ensayo piloto neoadyuvante, el inhibidor de la aromatasa anastrozol. Este redujo significativamente la proliferación del cáncer de endometrio según lo medido por la expresión de Ki67. Además, los inhibidores de la aromatasa también han mostrado cierta actividad contra el cáncer de endometrio en el contexto de enfermedad avanzada. Es por eso que aquí dice menor incidencia de cáncer de endometrio si se utiliza anastrozol. En un estudio de fase 2 de 51 pacientes que tenían cáncer de endometrio avanzado o recidivante, en aquellas con enfermedad de receptor de estrógeno positivo que recibieron exemestano 25 miligramos al día, los investigadores observaron una tasa de respuesta del 10% y una falta de progresión después de 6 meses en un 35% de las pacientes. Tomados en conjunto,
Estos hallazgos respaldan la evaluación adicional del papel potencial de los inhibidores de la aromatasa dirigidos al cáncer de endometrio subclínico en entornos de prevención primaria. Ahora vamos a hablar sobre los inhibidores de la aromatasa y el cáncer de ovario. Pues existe una evidente o una creciente evidencia de que el estrógeno intratumoral derivado de la aromatización in situ puede funcionar como factor de crecimiento autocrino y mitogénico que induce la proliferación de células cancerosas independientemente del estrógeno circulante. Ya. Entonces, en esta imagen se muestran los sitios de síntesis de estrógenos en mujeres. La producción directa desde el ovario en mujeres de edad reproductiva es una vía. Entonces esto se ve en la imagen, en la parte derecha donde está el ovario, por conversión de androstenediona circulante, que se representa con la letra A, de origen suprarrenal u ovárico, hacia estrona, que se representa con la letra E1 en el tejido periférico. Y por último, por conversión de androstenediona en estrona en tejidos llenos de estrógenos. En los dos últimos casos, la estrona estrogénicamente débil se convierte también en estradiol dentro del mismo tejido. La presencia de la enzima aromatasa y la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa es fundamental para la formación de estradiol en estos sitios. La formación de estradiol por conversión periférica y local es particularmente importante para las mujeres posmenopáusicas y para las enfermedades dependientes de estrógenos como el cáncer de mama, la endometriosis y el cáncer de endometrio. Entonces aquí en la imagen pueden ver todo ese proceso que les he explicado, aquí en los tejidos periféricos y la producción de estrógeno local en el ovario principalmente. Ya, entonces, debido a que la producción local de estrógeno puede desempeñar un papel en el desarrollo del cáncer de ovario, se deduce que la aromatasa también puede desempeñar un papel a través de su mediación en la síntesis de estrógeno local. Aquí arriba podemos ver el mismo proceso que les expliqué anteriormente, pero un poco más detallado o más general. El exceso de estradiol y estrona puede provocar la activación de una activación exacerbada de los receptores de estrógeno y llevar a proliferación de células mutadas y dar cáncer. Bueno, entonces, esto justifica un estudio de la actividad de la aromatasa en tejidos de cáncer de ovario para comprender mejor la regulación local de la actividad de los estrógenos y la capacidad de los inhibidores de la aromatasa para inhibir la actividad de la aromatasa intratumoral. Bueno, aquí abajo les he puesto esta imagen de los tumores, de los tipos de tumores que se pueden encontrar en el cáncer de ovario. Esto es importante porque debido a la mayoría de los datos disponibles en la literatura sugieren que no hay relación entre la actividad de la aromatasa y el nivel de los receptores de estrógeno. Sin embargo, los tejidos del cáncer, como les he dicho, constan de diferentes tipos de células cancerosas epiteliales y células estromales en el cáncer de ovario. El tipo de célula que participa en la síntesis local de estrógenos sigue siendo un tema controvertido. Mientras tanto, se ha demostrado que la expresión de la aromatasa está presente en las células epiteliales del cáncer de ovario, células estromales ubicadas cerca y en sitios de franca invasión de cáncer de ovario. Por lo tanto, es posible que tanto las células del cáncer epitelial de ovario como las células del estroma produzcan estrógeno. Por otro lado, en los ovarios de posmenopáusicas normales se ha demostrado que la aromatasa se expresa preferentemente en células epiteliales sobre células de estroma. Entonces queda por investigar implicaciones fisiológicas y patológicas exactas de la expresión de la aromatasa en células epiteliales de ovario. La sobreexpresión de la aromatasa en células epiteliales de mujeres posmenopáusicas puede estar relacionada con una alta actividad de estrógenos sintetizados localmente,
lo que hace que las células epiteliales sean susceptibles a los factores cancerígenos y a la transformación neoplásica. Bueno, ahora les voy a explicar un poco de ensayos con inhibidores de la aromatasa para el cáncer de ovario. El anastrozol ha sido estudiado en 2 ensayos. En el primero se usó anastrozol como agente único, 1 miligramo día, y se administró a 53 pacientes con cáncer de ovario recurrente. En el segundo ensayo se dio una terapia combinada de anastrozol con inhibidor de EGFR llamado gefitinib o IRESA, administrado a 23 pacientes con cáncer de ovario recurrente. Se demostró que el uso de la terapia combinada tuvo un mejor efecto que la dosis única. Se ha demostrado igualmente que el exemestano tiene una tasa de respuesta del 0% y una tasa de desviación estándar del 36% en un estudio en 22 pacientes recurrentes, lo que significa que el exemestano en este estudio no fue muy eficaz. Sin embargo, ensayos de fármacos también no solo dependen de darle a cualquier paciente el tratamiento, sino que reaccionan o son más eficaces en ciertos tipos de tumores en el cáncer de ovario. Entonces, esto no significa que beneficie a todos los pacientes con tumores ováricos recurrentes, sino que se debe identificar pacientes que tienen tumores sensibles a los inhibidores de la aromatasa. Un número de marcadores potenciales, incluyendo los receptores de estrógenos y las proteínas que interactúan con los receptores de estrógenos, como PGR o HER2 o EGFR, ya se han investigado, aunque los hallazgos siguen siendo contradictorios. En un estudio de Bowman y Cole, se mostraron que niveles más altos de expresión de receptores de estrógeno, PGR y EGFR, y niveles más bajos de expresión de HER2 se asociaron significativamente con una mejor respuesta tumoral. Debido a que el receptor de estrógeno es un marcador tumoral de pronóstico potencial, los subtipos específicos de tumores que se expresan con frecuencia pueden ser más sensibles al tratamiento con inhibidor de la aromatasa que aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, los tumores limítrofes en el cáncer ovárico, hasta el 90% de los cuales expresan receptores de estrógeno, presumiblemente serían sensibles a la terapia con inhibidores de la aromatasa. Recientemente informamos de un caso inusual en el que el tratamiento con anastrozol indujo la remisión completa de una lesión metastásica de la mucosa del colon que surge de un tumor ovárico limítrofe. Los tumores ováricos limítrofes son tumores benignos que se suelen presentar en mujeres de 30 a 50 años. Entonces, eso es todo. Las mujeres que tienen cáncer de mama, quienes son tratadas con terapia de inhibidores de la aromatasa a largo plazo, se les recomienda realizar screening de densidad mineral ósea, ¿verdadero o falso? En base a los efectos adversos e información de seguridad en comparación con tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa están asociados con todo lo siguiente, excepto incidencia reducida de cáncer endometrial, incidencia reducida de sangrado vaginal, incidencia elevada de trombosis, altos efectos adversos en el sistema cardiovascular o alto efecto adverso en el perfil lipídico. ¿Cuál es la correcta? Gracias.